La palabra, en nombre del Gobierno, el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a todos los grupos parlamentarios por sus palabras, por el tono y, sobre todo, a los grupos parlamentarios que hayan decidido apoyar la prórroga del estado de alarma, su apoyo, ¿no? Creo que fue en una de las primeras comparecencias que hice ante esta Cámara cuando hablé de que esta epidemia iba a traernos distintas etapas en su lucha, ¿no?, en lograr la victoria. Una victoria primero parcial, sería la que estamos consiguiendo ya, que es doblegar la curva, es decir, que haya más recuperados, más curados que diarios diagnosticados. Eso creo que lo hemos logrado y que se está confirmando además la tendencia. Es verdad que tenemos que cogerlo con toda la prudencia posible, porque efectivamente tenemos que ver durante los próximos días cuáles son los efectos del desconfinamiento que estamos, digamos, aprobando y que estamos implementando en todo el territorio. Me refiero a la libertad de recuperación de esos espacios de paseo de los menores, posteriormente de la gente que quiere hacer deporte, de los paseos de los mayores, etcétera, 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 que ustedes conocen, ¿no? Por tanto, tendremos que ver cuál es la evolución de los datos de la epidemia y del número de diagnosticados en función, efectivamente, de las consecuencias de las decisiones que estamos tomando en esta transición hacia la normalidad. Pero es evidente que esa victoria parcial, y me gusta además utilizar el término parcial porque no es completa, la hemos logrado. La hemos logrado conjuntamente gracias al esfuerzo de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía y, sin duda alguna, también de los profesionales sanitarios. Habrá una segunda victoria, también parcial, que es cuando culminemos todo este proceso de desescalada. Y, finalmente, la victoria será total cuando, dentro de esa nueva normalidad, pues logre la ciencia, los investigadores, la vacuna o el remedio terapéutico que esperemos llegue antes que después. ¿Por qué digo esto? Porque a la pregunta que se plantea al Gobierno, y me parece además muy razonable, de si el Gobierno lo que está planteando es un horizonte perpetuo, de un estado de alarma perpetuo durante los próximos meses hasta que encontremos la vacuna o el remedio terapéutico, yo le respondo categóricamente, no. No. Al contrario, creo que es bien importante volver a recordar que el estado de alarma no forma parte del proyecto político de este Gobierno de coalición. El proyecto político de este Gobierno es ampliar libertades, es recuperar derechos sociales, es reconstruir lo público, que es una de las principales lecciones que tenemos que sacar de esta crisis, es crear empleo y que ese empleo sea digno, es construir un ingreso mínimo vital con el concurso de las comunidades autónomas, respetando las competencias de las comunidades autónomas, es proyectar una imagen de España solidaria, europeísta, es, lógicamente, crecer de manera sostenible, logrando esa transición ecológica. Ese es el proyecto político con el cual este Gobierno se presentó ante ustedes y logró la mayoría parlamentaria que nos permitió, a mí, ser investido y conformar este Gobierno. Por tanto, el estado de alarma no forma parte del proyecto político. Lo he dicho antes, forma parte de una necesidad, como consecuencia de una emergencia que ha surgido a tenor de la invasión del COVID en nuestro país y en el continente europeo. Por tanto, quiero que tengan ustedes la tranquilidad de que en esas tres fases que he descrito antes, es decir, primero, bueno, pues la asunción, la aprobación por parte de todos ustedes de ese decreto de alarma para confinarnos todos en nuestras casas y evitar la propagación del virus. Dos, en la desescalada, pues lógicamente plantear un estado de alarma que nos permita ir modulando la gradualidad de esa salida que necesitamos durante las próximas semanas. Se podrá decir, ustedes están planteando un horizonte de 6 semanas, de 8 semanas, no lo estamos planteando nosotros, es una exigencia de la epidemia, de lo que nos están diciendo los expertos. Necesitamos 2 semanas, que son los periodos de incubación, para saber exactamente cuál es el resultado de las medidas que estamos poniendo y, en consecuencia, cuál es la evaluación que hacemos desde la ciencia y los expertos de las medidas de desconfinamiento que estamos poniendo en marcha. Por tanto, señorías, desde luego, el ánimo del Gobierno de España es que esa desescalada se produzca cuanto antes mejor, porque eso significará, con toda la prudencia y la precaución, pues que estamos avanzando más rápidamente de lo que prevemos hacia esa nueva normalidad y, en consecuencia, lo que estamos haciendo es ateniéndonos y siendo lo más estrictos posibles en el cumplimiento de lo que marca, pues en fin,
nuestra Constitución, cada 15 días, venir aquí, rendir cuentas, pedirles el apoyo y, en consecuencia, ganar otros 15 días para poder gestionar ese estado de alarma. Pero, sin duda alguna, tendremos que, efectivamente, plantear una gobernanza cuando termine la exigencia de tener que restringir la movilidad y también la libertad de reunión en los próximos meses. Y, en ese sentido, yo manifiesto la voluntad del Gobierno de España de, efectivamente, trabajar con los grupos parlamentarios para que, cuando podamos abordar esa nueva situación y gobernarla, pues hacerlo con los instrumentos jurídicos que existen, de leyes orgánicas o no leyes orgánicas, y además las modificaciones que podamos traer a la Cámara para que sea de la mayor eficacia posible esa gobernanza. Pero, en todo caso, lo que es importante es volver a subrayar, señorías, que ahora, en este preciso momento, en este instante, dada la evolución de la pandemia, la única forma que tenemos de poder garantizar una transición gradual y lo más, digamos, prudente posible es, lógicamente, el estado de alarma. Yo creo, señorías, que la decisión, y esto créanme que lo digo de corazón, la decisión de venir al Congreso de los Diputados ante ustedes, sus señorías, y pedirles una nueva prórroga del estado de alarma está basado en la ciencia, en la ciencia. Y aquellos que se oponen y que no votan a favor del estado de alarma y de su prórroga están basando su decisión en base a la peor de las políticas, que es la política partidista. Por eso, señorías, yo agradezco el apoyo, de verdad, de corazón, de aquellos grupos parlamentarios que, hasta incluso no compartiendo un proyecto político como el que nosotros representamos, o hasta incluso compartiendo una visión de España distinta a la que yo, como presidente del Gobierno, pueda representar, anteponen el interés general. Porque creo que no solamente dice mucho de ustedes, sino también dice mucho de aquellos que, en una hora crítica como la que está viviendo nuestra sociedad y nuestro país, vuelven a fallar a los españoles y se ponen de perfil en un momento tan crítico como el actual. Muchas gracias, señor presidente.